hermanos, bienvenidos, Dios los bendiga. Ahorita dimos un agradecimiento por el hermano Efraín Solís, pero también les pedimos que oren por su salud porque se volvió a sentir malito y ha estado recayendo en estas últimas semanas en su salud. Entonces les pedimos que fervientemente, así como por todos los demás, oren también por el hermano Efra, porque pues él es servidor, es ujier, y les aseguro que en su corazón ha de estar dolido de no podernos acompañar. Entonces, por favor, lo llevan en sus oraciones al hermano Efra. Y vamos a empezar, seguimos con la serie Un encuentro con Jesús, y el día de hoy será Jesús y 7 de sus discípulos en el mar de Tiberias. Vamos a leer y vamos a estar el día de hoy en Juan 21. Si gustan acompañarme a Juan 21. Juan 21, 1 dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias porque libremente podemos hablar de ti y de tu evangelio, Padre. Te damos gracias porque ese privilegio aún lo podemos gozar, y también te pedimos por los que no lo pueden hacer, Padre, que hablan de ti a escondidas, que se les prohíbe, a veces bajo pena de muerte. Ayúdanos a atesorar eso, Padre, ayúdanos a atesorar esto que tienes para nosotros. Y te pido, Padre, que me uses este día, que seas tú hablando, que sea tu Santo Espíritu, y que deposites en el corazón de mis hermanos ese mensaje que tienes para ellos, y que lo lleven a cabo, que se vayan con ese confort de saber, Padre Santo, que tú estás con nosotros y que nos acompañas en cada momento. Te doy gracias por la vida de ellos, por los que nos están viendo, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Y si se han dado cuenta, desde que empezamos esta serie de Un encuentro con Jesús, todos los que de manera particular ya hemos tenido un encuentro con Él, nos reflejamos activamente en cada una de las enseñanzas. Vamos viendo, nos encontramos por ahí en algunos momentos, y el día de hoy no será la excepción. Y es que lo que les está pasando a los discípulos en esta historia es algo que a nosotros también nos aqueja diariamente, puede pasarnos. Es una situación que indiscutiblemente los que hemos llegado a los pies de Jesucristo, que nos hemos rendido a Él y a su Evangelio, ya hemos caminado, algunas veces caminado por un buen rato, algunas veces entramos y salimos por ese camino,
O puede que inconscientemente, hermanos, en este momento lo estemos viviendo. Muchas veces a lo mejor lo vivimos y ni cuenta nos dimos, pero sin lugar a dudas, todo lo hemos experimentado o en su momento lo vamos a experimentar. Y esto es el desaliento. Y esa es la palabra que encaja perfectamente en el estado espiritual en el que podemos ver que se encuentran los discípulos en ese momento. Y por ende, hermanos, pues también nosotros podríamos llegar a estarlo, o como les digo, pudiéramos ya haberlo pasado. No nos encontraríamos ni desanimados, ni abrumados, ni desconsolados, ni aflojerados. Nos encontraríamos desalentados, hermanos. Y la palabra desalentado o sin aliento contrasta claramente con lo que se nos dice en Génesis cuando el hombre fue creado. Si me acompañan a Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. ¿Cómo podemos describir el desaliento espiritual? Este se da, hermanos, si no tenemos una comunión espiritual continua con nuestro Dios, el cual es el que infunde esa vida a nosotros. Nuestro espíritu, hermanos, al no recibir ese aliento, se irá apagando y esto traerá graves consecuencias para el creyente. Nuestro ánimo para continuar avanzando dentro de la obra del Señor será relevado a segundo término. Ya no lo pondremos como primordial en nuestras vidas. Otra, aún y que no practiquemos el pecado, hermanos, paulatinamente nos estaremos encontrando haciendo cosas distintas a lo que el Señor nos ha mandado hacer, sin una dirección, lo que quiere decir que progresivamente nos llevará a un alejamiento, a un divorcio total de nuestro Dios, y nos encontraríamos nuevamente haciendo los asuntos del viejo hombre. Ya andaremos por allá muy perdidos. Y esta es una mezcla de lo que los discípulos estaban viviendo en este momento. Y, hermanos, las conjeturas de por qué se encontraban realizando una actividad ajena a las que Dios les había indicado realizar, la realidad es que no son concretas, no podemos señalarlas directamente. Se dice que debido a la decepción de ver partir a su maestro y no llevar a cabo el plan de salvación como ellos pudieran haberlo imaginado, pues se entristecieron y regresaron otra vez a su lugar. También se dice que se encontraban en un shock todavía después de ver lo que le habían dicho Jesús, y ellos pues tenían todas sus esperanzas en Él. Se encontraban todavía en lo que podríamos decir ahora, esa enfermedad que a veces les da a las personas que van a la guerra y vienen, que podían encontrarse de esa manera después de ver que todo lo que pasó y todas las promesas que tenía Dios, porque no comprendían bien el plan de salvación del Señor. Pero la realidad, hermanos, que por muchos motivos o situaciones pudieron haber llegado a este estado de desaliento y estar realizando lo mismo que hacían antes de conocer a Jesús, que era ir al mar a pescar. Había muchos motivos. Y justamente aquí es donde nuevamente nuestro Dios muestra su misericordia y se manifiesta nuevamente a sus discípulos para cubrir, hermanos, con abundancia sus necesidades espirituales, sus necesidades físicas, para reconfortarlos de una manera que solo Él puede hacerlo, y como podemos ver después de la mitad del capítulo, restaurarlos, recordarles su ministerio y guiarlos nuevamente por el camino. Y todo esto lo hace con mucho amor. Y si, hermanos, leen con detenimiento el capítulo 21 antes que estos, se podrán dar cuenta de que prácticamente el Evangelio se acabó en el 20. La Biblia y los estudiosos dicen que el 21 fue un capítulo agregado. Y sí, si ustedes están leyendo y llegan al 20 y dan vuelta, o sea, piensas que ya vas a brincar al otro libro o a otro capítulo, a otro libro, que ya acabó Juan con este, y no, viene el 21. Y esto es porque todos concuerdan en que fue de suma importancia lo que podemos encontrar, entonces se anexó a la carta del apóstol Juan. Y sabemos, hermanos, pues que no hay coincidencias. Este capítulo fue puesto ahí y pues nosotros tenemos que exprimir todo lo que podamos para beneficio de nosotros. Así que
Vamos a aprovechar y comencemos leyendo el versículo 1, otra vez de Juan 21, para comenzar a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y hermanos, no sé si recuerden el pastor Isaí y el pastor Rick, siempre cuando han dado las historias hay algunos en donde no ponen el nombre, y aquí quedan dos, perfectamente el mío y el de ustedes. Entonces también ahí apúntense y tomemos esto para nosotros. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Los discípulos ya habían regresado a casa, ya estaban pescando otra vez. Ya habían pasado del bullicio y las multitudes a la tranquilidad de sus barcas, de la gran Jerusalén a estas conocidas aguas del mar de Tiberias o el mar de Galilea, como mejor se le conoce, como nosotros lo hemos escuchado más mencionar. Hermanos, y no está nada cerca el lugar de donde fue la resurrección del Señor, a donde están ahora. Hay aproximadamente 128, 130 kilómetros, y en aquellos entonces, pues caminarlos era bastante. Entonces vemos que estaban tan desanimados que prefirieron irse a lo más lejos. Ya no querían saber, y como les digo, son conjeturas, hermanos, no lo sabemos, solamente el Señor lo sabe, pero los hechos son estos. Se movieron de donde estaba con el Señor a donde ellos anteriormente estaban. Regresaron a sus mismas barcas, muy probablemente a sus redes que estaban remendando cuando el Señor les llamó. Y hermanos, fue entonces ahí cuando Jesús se manifestó a ellos. Y como les digo, hablamos solamente de conjeturas sobre por qué estaban realizando otra vez sus nuevas actividades. Y en realidad son solo esos, porque no conocemos su corazón, no conocemos sus pensamientos como el Señor lo hace. Pero algo los llevó ahí, hermanos, y principalmente la palabra nos dice que hay alguien que desea eso para nosotros, desviarnos del camino del Señor. Y sabemos quién es, el enemigo de nuestras almas. ¿Sí? Él y su crimen organizado, hermanos, están tan bien organizados que pueden hacerlo muy tranquilamente, y cuando menos acordamos, ya estamos de aquel lado, hermanos, alejados del Señor. La otra, pues, decía mi pastor, este estuche, hermanos, la carne, también tiene ese poder de distanciarnos del Señor. No nada más Satanás, también nuestra carne, hermanos, a veces entra en una confianza, en un modo de reposo, en el que no nos queremos acercar a nada y preferimos dejar las cosas de Dios, o inconscientemente, hermanos, nos movemos un grado. Eso es grandioso. Si ustedes están aquí, una línea recta vaya, muévanse un grado para acá, y al cabo de 2 cuadras, hermanos, ya van a estar por allá. Eso es suficiente, hermanos, que nuestra carne o el enemigo nos mueva medio grado para que más adelante el Señor tenga que venir otra vez, jalarnos, empujarnos. Órale, vas para allá. Decía un pastor que siempre le echamos mucho la culpa de todas las cosas que nos pasan mal a Satanás. Y dice, les apuesto que Satanás puede tomar unas vacaciones de unos 10 años y cuando regrese todo va a estar igual. O peor. Dice, él va a andar bien tranquilo, ya dejé encargados aquí, y esos encargados adivinen quiénes somos, nosotros mismos, porque sin Jesucristo somos un peligro, hermanos. Bueno, y después de la resurrección de Jesucristo, encontramos a sus discípulos sufriendo de algo que puede aquejar a cualquier cristiano de cualquier edad, de cualquier época y en cualquier momento, hermanos, que es entretenernos solamente. Llegar a un estado catatónico. ¿Se han visto a los tlacuaches cuando llegas y los asustas que se quedan así? Eso es un estado catatónico, se quedan inmóviles. Un estado de estancamiento
en que sin llegar a practicar el pecado, caemos en lo que solíamos hacer antes. Y progresivamente, hermanos, como ese grado, cada día irnos alejando más de nuestro Señor. Hasta que estamos, hermanos, ya lo suficientemente lejos como para ya no verlo. Como estaba por ahí, pero ya no lo puedo ver. Y llegar a este punto es mucho más fácil de lo que podamos imaginarnos. Solo es cuestión de perder de vista el propósito de Dios para nuestras vidas. Esto es lo que asediaba a los discípulos en este pasaje, hermanos, en esta historia. Y lo que también diariamente y constantemente nos asedia a nosotros. El desaliento nos lleva a desistir, a dejar todo. Y si el diablo nos lleva por ese camino, hermanos, entonces al final, Él es el que tendrá la autoridad sobre nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer. Pero hace poco leímos Santiago 4:7, no sé si lo recuerden. Nos da una promesa para que resistamos y no desistamos. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y hermanos, también nuestra carne juega un puesto importante en estas situaciones. La comodidad se ancla en nuestras vidas, tanto que nos es difícil avanzar, a veces en objetivos muy simples, hermanos, muy simples. Ahora, imagínense los objetivos que el Señor tiene para nuestras vidas. Aún y con el Espíritu Santo, hermanos, a veces parece que vamos de subida, que vamos en primera reforzada, batallando bastante. Aún y con eso, hermanos. Pero gloria a Dios que Él es fiel y Él nos acompaña a cada momento. Entonces, después de ver esto, hermanos, seríamos muy injustos si juzgáramos a los apóstoles y pensáramos, pues ¿por qué no están haciendo lo que el Señor les dijo? ¿Por qué volvieron a hacer si ya se les había dado la instrucción? Antes de que el Señor fuera crucificado y todavía después se les dio la instrucción. Y ellos ya no estaban, sería muy injusto. Todos hemos tenido ese sentimiento de decepción como ellos. Y hemos experimentado de alguna manera una regresión, hermanos. Ese desaliento pensando que las cosas no salieron como creíamos que iban a salir. O como se nos prometieron que tal vez iban a pasar. Nos hundimos interiormente en una tristeza o una añoranza de lo que pudo ser. Y al no vislumbrar nada de eso, volvemos a lo que sabíamos hacer anteriormente. Nos volvemos a meter a nuestra zona de confort, donde no va a haber falla, donde sabemos que todo va a estar bien, aunque no esté el Señor, pero aquí en este mundo pues vamos a estar bien. Imagínense a Pedro y a los discípulos ya caminando, hermanos, empujando la canoa otra vez al mar, ahí parados, tristeando, acordándose de todo lo que fue. Y pues Pedro, ¿qué dijo? Me voy a pescar. ¿Y los demás? Pues igual. Pero si lo leemos, hermanos, podemos ver que esta frase, me voy a pescar, tiene cierto tono de tristeza. Lo podemos sentir. Por supuesto que no tiene nada malo ir a pescar, hermanos. Pues es para sustento. Pero para Pedro y los que habían sido pescadores, era como volver a la vida de antes. Lo iban a volver a practicar. Y pareciera que estos más de 3 años caminando con el maestro había sido algo bueno que les había pasado a su vida. Había sido una etapa en la que disfrutaron de la compañía de Jesucristo. Y con esta acción, hermanos, de volver a su viejo oficio y retomar la pesca, es como si hubieran dejado atrás todo lo que habían vivido con Jesús. Todo lo que habían aprendido, hermanos, todo lo que habían disfrutado con el Señor, esas cosas milagrosas de ver, de resucitar, de ver cómo resucitaba muertos, de alimentar a 5,000 personas, de multiplicar las cosas, de cómo calmó a la tormenta, todas y cada una de esas cosas, hermanos, quedó como algo que ellos podrían atesorar en su corazón, pero hasta ahí continuarían donde se habían quedado hacía más de 3 años. Tantas cosas, hermanos, como les digo, que deberían de haber pensado cuando iban empujando ya la barca todos,
todo lo que estaban dejando atrás. Eso es lo que significaba, hermanos, el irse alejando de la playa, de la arena, e irse metiendo al mar. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado en una situación así de desaliento? Una situación de desánimo en la que pensamos que ya nada puede salir peor y ¡zas! Sale algo peor, llega algo peor a nuestras vidas. En este caso, hermanos, 7 personas que estaban en la barca, sabemos que 4 de ellos eran pescadores de oficio, desde pequeños, se les había enseñado, conocían esas aguas donde estaban, las conocían muy bien. Y aún dentro de su tristeza, dentro de su agüite, han de haber pensado, pues vamos a pescar. Tristes, pero pues ya bien comidos. ¿Y qué creen? Ni un zapato sacaron, hermanos, para su desgracia y para su frustración. Y sin lugar a dudas, más de unos 3 de nosotros nos identificamos con una situación como esa. La hemos pasado, nos identificamos con sus desgracias, sus angustias, hermanos, su desesperación de ver que nada sale. Bíblicamente podemos ver a Elías, hermanos, cómo se fue hundiendo tras la victoria que tuvo sobre los profetas de Baal, cómo temió a la amenaza de Jezabel. Y de ahí, hermanos, vino un declive y cada vez peor, hasta sentirse profundamente en depresión y pedirle al Señor que ya se lo llevara. Le dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Para que llegara a eso, hermanos, es porque ya cada cosa le iba saliendo peor. Y, hermanos, el Señor mostró su amor y mandó a su ángel y lo pudo restaurar. Esa es una promesa cumplida con Elías. Hermanos, y no son coincidencias, ya hemos dicho, son diosidencias. En amor y a veces por las malas, el Señor permite o se encarga de guiarnos hasta estas situaciones. Miren, vamos a leer nuevamente y veamos detenidamente desde donde se nos dice que Jesús se manifestó a los apóstoles. Sí, porque es importante que veamos esto. Dice el 21:1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, y empieza. Vemos que dice que se manifestó al principio, no cuando ya estaban derrotados, no, hermanos. Él se había manifestado, Él los juntó, Él los llevó al mar y Él permitió que con todos sus años de experiencia no pudieran sacar nada, ni un chará. Esta situación perfecta en la que ellos mismos se daban cuenta de que algo no estaba bien. ¿Qué está pasando? Algo no cuadraba. Que extrañaban ese sentir que venían experimentando de caminar con Jesús. Ese gozo, amor, ese gozo, ese amor, y que no estaban haciendo lo que ahora como nueva creación en Cristo deberían de venir haciendo, para lo que habían sido rediseñados. Hermanos, una pregunta, ¿alguna vez se han sentido así? Déjenme les digo que no son el único. Todos alguna vez hemos pasado por esa neblina espiritual, hermanos, que nos mantiene estáticos, sin avanzar. A veces pensando, ¿cómo es que estoy aquí? ¿Cómo terminé así? Hace poco no me sentía de esta manera, estaba gozoso, estaba contento, estaba alegre aún y con las pruebas. ¿Qué estoy haciendo diferente a lo que ahora que conozco a Cristo, a lo que antes hacía? ¿Qué no estoy haciendo ahora que he sido restaurado por el Señor y gozo de su favor? Hermanos, dentro de todo eso, Dios se manifiesta, no lo dudemos. Miren, Romanos 8:28, ya lo hemos estudiado. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para lo que son llamados conforme a su propósito. Nosotros fuimos llamados, hermanos, y Él va a estar allí, y todo va a servir. Aunque algunas veces, aunque amemos mucho a nuestro Dios, el mundo o nuestro viejo yo pueden intervenir y alejarnos de Él. Y no solamente, hermanos, de eso, sino de su propósito. Y aunque parezca imposible, hermanos,
no podamos entenderlo, todas esas imposibilidades que nos hacen dudar de lo que estamos haciendo, son permitidas por Dios para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él para poder vivir una vida santa y con propósito. A veces que no decimos, pero ¿por qué? O sea, Dios ya no está conmigo. Al contrario, hermanos, Dios permite y crea. No podemos decir que Él nos mete en problemas, pero Él está atento cuando ya estamos ahí. Miren, vamos a leer 2 de Pedro 2:21. Es un versículo que ha sido de gran bendición y créanme, en amor muchos hemos llegado a los pies del Señor. Y esto, hermanos, yo lo veo con mucho amor de parte del Señor. Dice, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Hermanos, en amor, el Señor nos dice, más les vale no me hubieran conocido, porque ya saben qué es vivir bien, ya saben qué es vivir en santidad, caminar rectos. Ahora me rechazaron y ahí van, sin rumbo, sin dirección. Y eso es porque nosotros así lo deseamos, hermanos. Es como cuando llegas a una compañía, les digo esto mucho a los chavos que están en la compañía, les digo, es como cuando andas batallando, que andas con una persona que te trata mal de trabajo y otra, y llegas a una compañía bien grande, bien establecida, y te ofrece todo, te da PTOs, vacaciones, te pagan bien, llueva, trueno, relampaguee, tienes tus 40 horas, tienes tus días de descanso. Pero ¿sabes qué? Viene alguien y te mete tantita cizaña y te mueves y te vas y caes otra vez con un contratista que a la primera que está nublado no te lleva a trabajar. Y que no te da vacaciones, y que no tiene aseguranza, y no tienes PTOs, ni 401k, nada, hermanos. Y te quedas pensando, allá estaba mejor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si allá me ofrecían todo, y estaba bien, estaban al tanto de mí. Y eso no es lo sorprendente, hermanos. Como el Señor nos lo dice. Alguien, el CEO o el manager siempre estuvo atento porque vio algo en ti. Entonces a la primera que te ve, te habla y te dice, hey, ¿cómo estás? Aquí estamos. Tú regrésate aquí con nosotros, aquí está tu puesto. Así es el Señor, hermanos, así de maravilloso. Así me gusta ver en amor este versículo. Muchos lo pueden tomar como el Señor diciendo, más les vale no me hubieran conocido, por eso les va como les va. Conmigo estaban bien, pero podemos ver el amor del Señor. Hermanos, y en esa andamos, perdidos, sin rumbo, sin fuerza, pero tenemos un Dios grandioso que se duele de nosotros. Y al vernos así, nuevamente cumple otra de sus promesas. Isaías 46:4 nos dice, hermanos, aún hasta vuestra vejez, y me encanta lo que dice, yo seré el mismo. Pero ¿saben quién no van a ser los mismos? Ustedes. O sea, yo aquí voy a estar, yo voy a seguir siendo el mismo Dios, y puede que ustedes un día estén conmigo y al otro se muevan poquito, pero yo aquí estoy, yo seré el mismo. Y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré, yo os sostendré y yo os libraré. Qué bueno es Dios con nosotros, hermanos, que Él viene a guiarnos nuevamente a su camino de una manera amorosa y milagrosa. Grandiosamente se manifiesta en nosotros. Vamos a seguir en el versículo 4 de Juan 21, dice, cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y Él les dijo, echar la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces le echaron y no podía sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. En serio, hermanos, debemos de amar a nuestro Dios. ¿Cómo Él se manifiesta a sus amados? Y hermanos, me encanta esta fotografía de nuestro Señor. Imagínenselo, Él ya estaba ahí desde en la noche. Imagínenselo sentado en la playa y en la arena, viendo los
batallar, ya ansioso también el Señor porque regresaran y manifestarse a ellos, aguantándose las ganas como José el soñador cuando ya sabía que eran sus hermanos y él los tenía, pero esperando. Imagínense eso, levantarse, ir a juntar la leña, siendo el Señor, hermanos, prender las brasas, preparar pan, porque dice que ya tenía pan y ya había pescado. O sea, todo eso mientras ellos estaban allá. Y ahora, ¿qué es lo que continúa? Podemos ver que el Señor desde acá estaba atento a sus necesidades y veía los problemas de sus hijos. Y mientras estaba acá, hermanos, Él podía crear esta atmósfera en la que ellos se vieran más necesitados. Era, aunque no nos parezca, hermanos, lo que ellos necesitaban, al igual que a nosotros, hermanos. Aunque a veces no nos parece, esas situaciones en las que estamos es lo que el Señor crea al lado de nosotros para poderse manifestar en nuestras vidas. No lo podemos creer, hermanos. Decimos, no, pero ¿cómo es esto? Pues sí, hermanos, el Señor se muestra grandemente y también a veces nos pasa por esos caminos angostos para estar de aquel lado, esperándonos. Ahora, imaginemos del otro lado los discípulos. Al amanecer ya el alba, cuando el sol comenzaba a salir y ver a alguien en la orilla, ya todos hambrientos, de malas, somnolientos, derrotados, hermanos, volteándose a ver como, pues no, que muy bueno para pescar, y tú también, y esto y lo otro, y que desde la orilla alguien les diga, hijitos, híjole, hermanos, así como que se nos derrite el corazón, o cuando estamos pasando por eso y alguien se manifiesta con esas palabras, con una, hermanos, pues ya nos sentimos así abrazados. Y esto es porque en lo general, hermanos, no estamos acostumbrados a eso. Menos como somos de descendencia latina, a nosotros nos gusta ser contenciosos y nos gusta señalar sin el Señor los errores de los demás. Yo me imagino más bien si ha sido un Jesucristo latino, los hubiera, ¿qué andan haciendo? ¿Quién los trae ahí? ¿Quién les dice? Ustedes son pescadores de hombres, por eso no pescan nada, vengan si andan mal. Y una buena regañada, hermanos. Pero gloria a Dios, hermanos, nuestro Dios no está así, no es así. Y Él está en otro nivel y siempre nos lo demuestra, hermanos. Siempre llega en el momento perfecto y si atendemos a su llamado, hermanos, Él seguirá haciendo la obra en nosotros. Proverbios 4:18 dice, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno día. Hermanos, Él lo seguirá haciendo hasta que nos ilumine por completo. Él seguirá haciendo en nosotros la obra. Cada día, hermanos. Y a continuación, en el mismo versículo, Jesús les hace una pregunta retórica porque Él lo sabe todo. Después que les dice, hijitos, dice, ¿no tenéis nada de comer? Y le contestaron, no. Hermanos, ¿y por qué les preguntó Jesús si ya sabía la respuesta? Era necesario para que se dieran cuenta de la condición en la que se encontraban, realizando una labor que no tenía ni un beneficio para ellos ni para los demás, algo que el Señor ya no les había mandado hacer. Y gloria a Dios, hermanos, que el día de hoy, aún con tantas luchas, con tantas pruebas que podamos estar pasando en el Señor, hermanos, por pura gracia y dentro de su voluntad, pone a personas en nuestro camino, hermanos, para nosotros poder preguntarles, hey, ¿qué has pescado? Si fueran pescadores, pero hay preguntas más normales que podemos usar como, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado con tu vida? Y hermanos, algunas veces la verdad es que es una pregunta retórica porque los podemos ver. Podemos ver su cara de limón exprimido, hermanos, su cara de amargura, su vida por los suelos, su familia deshecha, en su persona los podemos hacer. Entonces es una pregunta nada más retórica, ya sabemos cómo estás, sin el Señor. Y algunas veces, hermanos, pues puede sonar como irónica y puede molestarle a las demás personas. Y créanme,
cuando estaba viendo esto, hasta estaba platicando con Perla y le digo, amor, ¿cuántas veces la aplicamos cuando nos preguntaban, ¿cómo estás? Y sentíamos que se estaban burlando de nosotros, o que en matrimonios, ahí íbamos en la iglesia y ¿cómo están? ¿Y qué no ves? Que apenas sí pudimos llegar y todavía te pones a preguntar. O hermanos, más groseros aún, hay personas que te dicen, ¿qué te importa? Así de sencillo, así de mal está la vida que no quieren ni hablar de ellos. Y es bien sencillo, ¿qué te importa? Como usted, o que te valga, que es una respuesta muy común, hermanos. Yo la he escuchado, a mí me la han dicho. Pero, pues gloria a Dios que nosotros ya no contestamos así, ¿verdad? Ya el Señor nos ha transformado tanto que el día de hoy podemos contestar con palabra y entablar una bonita conversación en el Señor. Y esta pregunta de, ¿tienes algo que comer? También podemos aplicarla de modo espiritual, hermanos, y muy práctico. Podemos aplicarla individualmente o como congregación, como cuerpo en Cristo. ¿Qué tenemos para ofrecerle a los hambrientos espirituales? ¿Qué es lo que tenemos? A esos que necesitan necesidad de la verdad del Evangelio. ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos pide? ¿Nos estamos instruyendo? ¿Nos estamos discipulando? ¿Estamos viviendo en santidad para poder ser de bendición para los demás y tener un verdadero alimento espiritual cuando alguien venga y nos lo pida? O hermanos, solamente estamos ofreciendo chatarra. Somos otro McDonald's más aquí en el freeway, aquí en la esquina. ¿Qué les estamos dando a los hermanos que se acercan por un consejo? Un snack, un burrito. Hermanos, está por demás hablar de esas iglesias que han perdido el norte sobre por qué fueron instituidas por el Señor. De esas congregaciones, hermanos, tan grandes que tienen de todo tipo de club y de todo tipo de enseñanza, hermanos, pero no nutren. Es una buena amonestación para las iglesias y para nosotros, hermanos, tenemos que ver. Nosotros necesitamos ser alimentados por el Evangelio de verdad, para que cuando haya necesidad de alentar a los demás, podamos contestar positivamente. Hijitos, ¿tiene algo de comer? Claro que sí. Y según sea la necesidad, hermanos, un vaso de leche para el nuevo creyente, y si el Señor ya por su gloria nos tiene más instruidos, un buen bistec para los demás. Como congregación debemos de ser alimentados por medio de las Escrituras, y gloria a Dios, hermanos, que esta iglesia se esfuerza en eso. Y si no, pues les demandamos que un día pues le digan al pastor Rick, al pastor Isaí, si de alguna manera escuchan, que aquí estamos dando comida chatarra. Se vale, a veces tal vez no, yo a veces que ahorita no sé si ya dije alguna vez Pablo, pero es Pedro, hermanos. A veces confundo un poco los de estos, pero tratamos de la manera más servicial para el Señor, instruirnos en la palabra, y eso es lo que queremos dar como alimento para la iglesia. Porque podemos ver que es triste, hermanos, algunas iglesias muy llenas, con muchas comida y mucho menú de dónde escoger, pero nada nutre, hermanos, nada llena. Bueno, sí se llena algo, nada más los bolsillos de unos en esas iglesias tan grandes, pero no hay comida espiritual, hermanos. Y el versículo 6 nos dice, Él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. La echaron pues y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Hermanos, esto que hicieron de echarla después de que Jesús les dijo, ¿fue un acto de fe o fue un acto de desesperación? Porque, hermanos, desde la playa, desde el barco, pues nada más veían una sombra. Todavía no sabían que era Jesús. Y Él nada más les dio una sugerencia, échenla de este lado. Entonces, hermanos, ya hemos estado en esa situación en la que ya a veces ya no hayamos qué hacer y nomás nos dicen qué hacer y pues vamos a hacerlo. Y gloria a Dios que fue el Señor, hermanos, porque nos hemos topado con personas que cuando ya estamos así bien desesperados, a veces pues ya bastante frustrados sin el Señor, y llega el compadre y nos da un consejo y todo se viene abajo, todo sale peor. Y es cuando sale esa
frase no bíblica de nuestras amadas esposas que rompe el corazón y los tuétanos, el clásico, ya te lo dije. Te lo dije. Y es real, hermanos, es muy real. Pero gloria a Dios que aquí no. Aquí el Señor fue el que les dijo que hicieran. Y es importante que pongan una nota al lado de este versículo que diga obediencia. Obediencia, y que lo subrayen con Sharpie o con lipstick, con lo que traigan grande, y que lo subrayen, hermanos. El Señor nos dice, nosotros obedecemos y lo hacemos. Algunas veces, hermanos, con preguntas lógicas, pero sin dudar, con toda la fe. Lo vimos con María. María no dudó, nada más le hizo la pregunta al ángel cuando vino y le presentó el plan. Una pregunta muy lógica, le dijo, ¿y cómo va a pasar esto? Porque pues si no me dices me van a apedrear o también voy a hacer quedar mal a José. Entonces tenemos que hacerlo de la misma manera, hermanos, obedecer. También me gusta mucho recordar el pasaje de la tormenta, cuando Jesús, están de este lado y van para allá, Jesús nada más les dice, vayamos al otro lado. Eso fue todo, hermanos. Y ya arriba se descontrolaron, parecían gallinas sin cabeza y fueron a levantarlos. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Aquí no les dijo eso, gracias a Dios, a los de la barca, ¿verdad? Pero allá el Señor sí se prendió más y les dijo una verdad. Y vemos, hermanos, cómo Jesús sabía exactamente dónde estaban los peces, a la derecha. Y no es como se puede suponer, les causaría, cuando estaba estudiando esto, yo también dije, ¿y por qué a la derecha? Y me puse a ver, hermanos, hay una gran teología contra este milagro que dice, acaban diciendo esto, es que Jesús estaba en lo alto y desde ahí vio el banco de peces, hermanos, estaba oscuro. O sea, los incrédulos van a tratar de descalificar cualquier milagro del Señor. No había manera, hermanos, no había manera. El Señor, hermanos, tiene el poder de mantener en órbita todos los planetas, estrellas, todo lo que veamos en la Tierra, el Señor lo tiene en control. Ahora imagínense una manada de peces, un banco de peces que anduviera por ahí. Con más razón, miren, Apocalipsis 5:13 nos deja ver por qué aseguramos esto. Dice, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces, todo lo creado, hermanos, también incluye a los peces. ¿Sí? ¿Saben quién es su creador? Lo honran y lo obedecen. Entonces, tal vez mientras estaba sentado, nomás les hacía, para allá, no se acerquen ahí, espérense, no se acerquen ahí. Nos dice Juan 21:6, le echaron pues y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Hermanos, dejando de lado la gran bendición que les fue dada a los discípulos en forma de pescados por parte de Jesús, y la verdad, sin el afán de generalizar, que siempre será así, que siempre llegarán así esas cantidades grandísimas, porque pues lo único que atraeríamos aquí, hermanos, si predicamos eso es pues gente que para eso quiere al Señor, para beneficiarse y ver todas las bondades sin dar nada a cambio. La realidad, hermanos, es que siempre habrá una bendición a ser obedientes al Señor. Esa es la realidad bíblica. Y puede ser visible inmediatamente, hermanos. Algunas veces podemos disfrutarla casi al instante. Algunas otras, hermanos, se van a tardar un poco más. Y si no las alcanzamos a ver, hermanos, debemos de saber que la más grande bendición ya la estamos viviendo y que es vivir bajo el mandato del Señor. Haber sido reconciliados con Dios por medio de Jesús y tener a nuestro Salvador ahora con nosotros por medio del Espíritu Santo. Esa es la más grande bendición, hermanos. Si ya no vemos ninguna, ya no se presenta ni una, dense por bien pagados porque ya está. La bendición ya llegó. Juan 21:7 dice,
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado y se tiró al mar. Pues nosotros normalmente hacemos lo contrario, ¿verdad? A Pedro. Nosotros traemos nuestro traje de baño, nos quitamos los de arriba y nos metemos al agua. Pedro hizo completamente lo contrario. Tal vez ya traía su ropa de trabajo, la traía sucia, pero en reverencia al Señor se la volvió a poner. O sea, aunque fueran hombres, a veces nosotros podemos decir, ¿y por qué no se aventó? Si aventó al agua, pues ya así como iba y luego parte entre hombres, él ya no lo veía como uno más, sabía que era su Dios y le merecía mucho respeto, hermanos. Entre hombres a veces pues sí podemos andar sin camisa, pero él ya no podía hacer eso. Él tenía mucho respeto por el Señor, rápido se ciñó su ropa y se sumergió al agua para llegar lo más pronto posible a la orilla. Y hermanos, la última vez que pasó algo parecido entre Pedro y el Señor fue cuando estaban en la barca y él vio al Señor caminando, lo podemos ver en Mateo 14:28. Y aquella vez Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Ahora no, hermanos, esta vez no pidió ningún milagro, no hubo exigencias, no hubo condiciones. Él se ciñó de ropa, se ciñó su ropa y agua a pato a nadar, hermanos, más rápido que Michael Phelps. Él quería llegar rápido a ver a su Señor. Estaba ansioso por reencontrarse con Jesús. Y el versículo 8 dice, pero los otros discípulos venían en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a 100 metros. Hermanos, 100 metros es relativamente el frente de una cuadra, o sea, son 300 pies. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? El Señor siempre está cerca. Él es nuestro pronto auxilio. Él nunca va a dejar. A 100 metros, hermanos, ustedes pueden ver a sus hijos y pueden tener cuidado de ellos. Eso es lo que nos quiere. No tenían por qué poner la cantidad de metros o de pies. Más bien decía 200 codos en el original. Pero eso es a lo que ahí viene implícito. Dice, arrastrando la red llena de peces. Entonces bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado solo colocado sobre ellas y pan. Todo un banquete, hermanos. Pero el centro de ese banquete era Jesús mismo. Lleno de vida para ellos, hermanos, y también para nosotros. Y por favor pongamos especial atención a lo que pasa después. Jesús les dijo, traed alguno de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red de la tierra, llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Hermanos, si Dios pone una gran bendición en nuestras manos, o una gran enseñanza, o un gran don, ¿es para quedárnosla sola a nosotros o para compartirla con las demás? Es para compartirla con las demás. Eso es lo que primeramente Jesús quiere que sus discípulos aprendamos, a compartir el fruto de su trabajo por medio del servicio y la comunión con los demás. Algo más que aprendemos al ver las redes tan llenas y que no se rompen, es que la bendición de Dios es segura, hermanos, y no es necesario andar arrebatando, no es necesario andar peleando, andar haciendo guerra espiritual a causa de esto. Así no es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios está en otro nivel. Lo que Él nos da nunca podrá ser arrebatado. Podemos no quererlo, podemos rechazarlo, como nos enseñó el pastor Isaí sobre la salvación. La salvación está abierta al que quiera. El Señor te invita, es tu decisión no aceptarla. La bendición así llega para nosotros, hermanos. Sí, cuando nos presentan el Evangelio, es la más grande bendición. La rechazamos muchas veces antes de llegar a los pies del Señor. Y otra cosa, es algo que me encanta, hermanos, que me fascina y es algo que suelo usar cuando pido el diezmo. Me viene a la mente siempre eso. Es lo mismo aquí, hermanos. El Señor había alimentado 5,000 personas con unos cuantos peces. ¿Por qué les pidió peces? No había necesidad. ¿Saben qué? Él nos invita a participar, hermanos, como cuando damos el diezmo.
No necesita el Señor nuestro diezmo, hermanos. No le van a cortar el sol, no le van a cortar el agua del mar. Lo hace porque nos invita a ser parte de su reino. Aquí también eso le quiere enseñar a los discípulos cuando dan. Él les dice, vengan, yo también los quiero hacer parte de mí, traigan lo que ustedes tienen para mí. Él se goza con eso, hermanos. Y sobre la cantidad, hermanos, de 153 peces y que lo aventó a la derecha, hermanos, no, hay puras conjeturas, no hay nada bíblicamente con un buen fundamento. Es simplemente, hermanos, que así fue. Y si no, cuando estemos con el Señor, le preguntamos. Él nos va a decir por qué pasó eso, pero es algo que no se le ve gran profundidad teológica en la que podamos aprender. Pero bueno, el versículo dice, el 12, perdón, dice, Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Hermanos, regresemos aproximadamente unos 40 días y recordemos que Jesús ha sufrido lo insufrible, lo inimaginable. Fue latigueado, fue crucificado, fue atravesado. Según las Escrituras, hermanos, aunque pues no es muy fácil de discernir para algunos o es un poquito más profundo, bajó al Hades. También de su propia boca nos dice, hermanos, que el día de la crucifixión estuvo en el paraíso porque Él se lo prometió al ladrón que estaban crucificando junto con Él. Después de eso, hermanos, resucitó al tercer día. Ya resucitado mostró las heridas de su cuerpo. Tuvo varias apariciones gloriosas. Y hermanos, aún después de esto, siendo el Rey de Reyes y alcanzando lo que nadie, hermanos, humanamente posible, jamás podrá alcanzar, que es limpiarnos de nuestros pecados, reconciliarnos con el Señor, prendió el fuego y le hizo el desayuno a los discípulos. Hermanos, no sé ustedes, pero nos deja sin palabras, ¿no? Perdón, la emoción. Nos deja sin palabras. Es algo grandioso, hermanos. Es algo que nos lleve a llenar de enamorarnos más. Me estaba acordando cuando Fátima, la más chiquita, no me acuerdo que estábamos platicando, y se me ocurrió preguntarle, hermanos. Le dije, hija, ¿qué ves? ¿Qué piensas cuando me miras? Y les voy a decir qué me dijo. Me dijo, ay, siento cosquillas en la panza. Tenía como 4 años, hermanos. Ayer que estaba leyendo, hermanos, yo también. Tuve cosquillas en la panza y nace un amor, hermanos. Nos enamoramos del Señor porque después de todo lo que ha hecho, todavía hace eso por sus hijos. Lo hace por nosotros. En ese momento lo hizo por sus apóstoles, por sus discípulos. Pero diariamente pone la mesa para nosotros, hermanos, y nos guarda. Entonces, una acción vale más que 1000 palabras. Y lo que Dios ha hecho por nosotros y sigue haciendo, hermanos, sabemos que no tenemos con qué pagarlo. Es invaluable para nosotros. Pero como lo hemos aprendido, eso no significa que no se pagó, hermanos. Sabemos que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Y debemos agradecerlo llevando una vida digna, entregada a Él. Sabiendo que todas estas cosas maravillosas que pasan en nuestra vida solamente pueden provenir de Él. Así como vemos en el pasaje, hermanos, como vemos a los discípulos, ¿qué dice? Nadie se atrevía a preguntarle, porque ya sabían que era del Señor. Toda esta muestra de amor, esos milagros, esos hechos grandiosos, ellos ya decían, ¿para qué le preguntamos? Esto proviene del Señor. Así algunas veces nosotros, hermanos, sabemos de dónde proviene y nomás no tenemos más que agradecer y ser recíprocos con el Señor, tratando de llevar una vida digna. Y ya para comenzar a cerrar la enseñanza, aunque pareciera, hermanos, que es un buen fin de la historia, ya, hermanos, ya amaneció,
ya pescaron en abundancia, ya desayunaron con el Señor, ya se llenaron, ya platicaron con Él, un buen desayuno celestial que les preparó, ya se alegraron con Él, y nosotros, hermanos, pues podíamos ir, ya fue suficiente, ya fin de la historia, qué bueno, Dios te bendiga. Acabó bonito, ¿no? Ya volvieron a verse, pero hermanos, Cristo va más allá, nuestro Dios siempre va más allá, y Él da el siguiente paso para restaurarlos a su vida nueva, hermanos, a su nueva identidad en Cristo. Nadie se fijan que nadie se acercó y le dijo, Señor, pues, ¿te acuerdas? Pedro no fue y le dijo, Señor, perdóname, no, Él fue el que vino y agarró a Pedro y se lo llevó para allá. Qué grandioso es Dios, ¿no? No, es inimaginable todo lo que hace por nosotros e inexplicable para a veces nosotros, ¿por qué lo hace? Esta es la segunda parte de Juan 21. Juan 21:15 dice, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y hermanos, esa pregunta debe haber calado bien hondo, porque como vamos a ver ahorita en Mateo, Pedro solo dijo, Señor, aunque todos estos te abandonen, yo te seguiré. Entonces el Señor le dice, ¿me aman? Porque te acuerdas que tú me habías dicho que me amabas de verdad más que todos estos que están aquí. Tú me lo prometiste. Tú dijiste que aunque todos ellos me abandonaran, tú ibas a seguir conmigo. Ya me imagino así el dolor de Pedro, ¿no? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez que le dijo, ¿me quieres? Porque era la tercera vez que le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y hermanos, les digo que qué bueno que no es un Jesucristo latino, si no le hubiera dicho, te dije. No, hermanos, gloria a Dios que no. Y sabemos la historia de Pedro, por la cual se sentía tan avergonzado con Jesús. Mateo 26 nos lo dice. Entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Bien valiente, ¿no? Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Pedro le contestó, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Parecía película de los Almada, ¿no? Así bien valientón. Pero hermanos, ¿qué pasó después? El buen Pedro negó a Jesús 3 veces. Aún maldijo y juró que no lo conocía. Y la palabra literalmente nos dice que lloró amargamente. Entonces, entendemos la necesidad de Pedro por ser restaurado. Y de por qué fue el único que urgentemente, cuando supo que era el Señor, se aventó al mar, hermanos, y metió el turbo. Él ya le urgía. Él cargaba todo esto. Y también podemos entender por qué le tuvo que preguntar Jesús 3 veces si lo amaba. Lo que Jesús quería, hermanos, era una restauración total del alma de Pedro, de su espíritu. Y cada vez que Pedro afirmaba su amor, Jesús le confirmaba su ministerio. ¿Que cuál era? Como pastor del rebaño de Dios. Cada vez que le decía, ¿me amas? Sí, ok, este es tu ministerio. ¿Me amas? Sí, ok, aquí está tu ministerio. ¿Me amas? Ok, aquí está tu ministerio. Esa es una respuesta, hermanos, intrínseca a esto de parte de nosotros al Señor. No podemos decir que lo amamos y no tomar su ministerio que Él tiene para nosotros. No podemos decir que sí cuando Él nos quiere para su reino, pero seguir viviendo en nuestro reino. Es una entrega total, hermanos, de la que tenemos que hacer para el Señor. Y no solo eso, también le muestra a Pedro cómo sería su vida de ese momento en adelante, hermanos, y también le muestra cómo sería su muerte. En el versículo 18 le dice,
en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Es una profecía sobre cómo iba a morir, hermanos, pero también es algo que le dice, ahora ya no vives tú, ahora yo soy el que te voy a vestir y te voy a llevar a veces a donde tú no quieras ir. Vimos cómo le fue a Pedro en sus viajes misioneros, al igual que a Pablo, al igual que a nosotros, hermanos. A veces que el Señor nos manda a ir a lugares peligrosos, ir con personas que también tienen el valor para Dios, al igual que todos nosotros. Y aunque no queramos, tenemos que atender el llamado. El 19 dice, esto dijo entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo hecho esto, le dijo, sígueme. Hermanos, esa misma invitación está abierta a todos nosotros, y es una invitación diaria. No fue hace 20 años que nos convertimos al Señor, no fue hace 15 años que le rendimos nuestros pies al Señor, no fue hace 4. Esta invitación es diaria y la debemos de atender diariamente, hermanos. Cada mañana, por muy oscura que se encuentre, por muy duras que se encuentren las pruebas, debemos de atender a su llamado, hermanos, y serle fiel y continuar por su camino. Todos, en algún momento, sin importar nuestra edad, nuestro oficio, nuestra experiencia, nuestros años como cristiano, hemos experimentado este desaliento. Y si no, hermanos, lo vamos a experimentar. Ese desánimo. Todos nos hemos subido a ese barco de la frustración, en la que, hermanos, la neblina no nos deja ver hacia dónde vamos y andamos un poco perdidos. Y sin lugar a dudas, hermanos, sabemos a dónde Dios nos quiere llevar, pero a veces nos encontramos en esas situaciones. Y miren, ya para terminar, el historiador, autor, teólogo, de hecho es llamado el teólogo latino, fue el primero que transcribió la Biblia al latín. Tertuliano cuenta que cuando llegó el día y Pedro fue crucificado por Nerón en el año 65, dice que extendió sus brazos y dijo firmemente, no tengo problema en ser crucificado, siempre que sea de cabeza hacia abajo, porque no me siento digno de ser crucificado en la misma manera que mi Salvador lo fue por mí. Uf. Ese mismo, hermanos, que lo negó 3 veces, que maldijo y juró que no lo conocía, después fue restaurado y así terminó la carrera. Hermanos, el deseo de nuestro Señor es que a la luz del alba de cada día le busquemos y si es necesario nos reconciliemos con Él, porque tal vez no estemos atendiendo bien su ministerio, su ministerio que Él puso en nosotros. Solo de esa manera viviremos, serviremos y Dios permitirá que cuando nos llame a su presencia sigamos glorificándolo por medio de nuestra vida y por medio de nuestro servicio. Es necesario, hermanos, que como los discípulos, si hay algo que restaurar, sepamos que el Señor está ahí, como estaba en la playa, hermanos. Ustedes no lo podemos ver, pero sin lugar a dudas está a 200 codos, esperando a que nosotros atendamos su llamado. Él está listo para restaurarnos, hermanos. Y necesitamos ser restaurados, porque de esa manera vamos a ser útiles para poder restaurar a los demás. Para eso nos va a dar esas redes llenas de peces, no para que las metamos al refri, hermanos, es para darlas a los demás. Hay que dar por gracia, hermanos, lo que el Señor nos ha dado. Hemos recibido mucho amor, mucha misericordia de parte de Él, y es nuestro deber el darle a los demás y hacerles saber, hermanos, que Él tiene una vida plena para nosotros y que es necesario siempre atender a su llamado, y Él está listo para cualquiera, hermanos. Si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cualquier otra persona. Amén. Vamos a orar.
para despedirnos. Padre Santo, ¿qué podemos decir, Señor? Sin ti no somos nada, no tenemos un propósito, vamos a la deriva, somos como una hoja en un río, Padre Santo, que somos arrastrados sin saber a dónde. Pero tu luz ha resplandecido, Señor, tu luz nos ha alcanzado y te doy gracias por eso, te doy gracias porque cada mañana tú te manifiestas a nosotros, tu misericordia llega a nuestras vidas y es grandioso, Padre, experimentar eso. Te pido, Señor, esta tarde que como congregación, como tus hijos, Señor, nos restaures. Todos necesitamos ser restaurados en algún ámbito de nuestras vidas. Tú lo conoces, Señor. Ayúdanos a correr esa carrera sin esas cargas, Padre, para poder ser más útiles. Ayúdanos a ser bendición para los demás. Henos aquí, Padre, dispuestos. Te damos gracias por todo lo maravilloso que eres con nosotros. Utilízanos, Padre Santo. Somos tuyos, somos tu pueblo. Ayúdanos a hacerte útil. Te doy gracias, Padre Santo, por la vida de mis hermanos. Te pido que nos lleves con bien a donde quiera que vayamos, que nos lleves con un propósito, Padre Santo, que nos llenes de ti para poderlo llevar a cabo. Y te damos gracias por este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Porque solo tú eres fiel. Pase lo que pase, en mi vida tú estarás. En el valle de aflicción, siempre y por siempre, tu poder me sostendrá. Porque solo tú eres fiel.
aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor, por tus palabras de aliento. Gracias, Señor, por estar ahí aun cuando muchas veces nosotros nos alejamos, Señor. Te glorificamos y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Que tengan una muy bonita tarde y que Dios los bendiga. Nos vemos primeramente Dios el martes.